La verdad es que tengo tantos videos en mi cabeza que a veces ni me acuerdo que expliqué, porque me tocaría revisar los videos exactamente para acordarme que expliqué. Esto es la figura, el circuito básico de un cargador de celular o cargadores, sencillamente de cargadores, o más conocido de manera general, fuentes de corriente directa. ¿Qué es una fuente de corriente directa? O qué es una fuente más bien. Una fuente es una conversión de corriente alterna a corriente directa. Entonces ustedes miren que aquí está, esto está a 120 voltios RMS. Aquí está, esto se llama un puente rectificador con 4 diodos, o se llama esto que está acá. Esto aquí es un condensador y este último que está acá es un diodo Zener. Eso está en la cartilla. Entonces vamos a mirar la cartilla un momentico. Acá dice, en la cartilla, mírenlo acá dice regulador con diodo Zener. Entonces, ¿qué es un regulador con diodo Zener? Ese es el cuarto tema. Yo no lo, ese cuarto tema no es un tema para evaluación, es decir, no es un producto que me tengan que entregar, sin embargo lo voy a explicar. ¿Qué es un regulador con diodo Zener? Entonces, ¿qué es eso? O sea, el circuito este general que estoy explicando acá en multisim, lo que trato de decirles es que todo esto lo que hace hasta aquí, hasta el condensador, todo lo que hace es pasar de una corriente alterna a una corriente directa. ¿Qué es esa vaina de una corriente alterna a una corriente directa? Mire, se supone que si yo pongo una fuente acá, vamos a mirar aquí un momentico. Vamos a sacar acá otro osciloscopio. Otro osciloscopio aquí. Y en este osciloscopio vamos a tomar otra medida. Chifla. Uy, este man se va a conectar. ¿Qué es esto? Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es, vamos a medir qué está ocurriendo, qué va a pasar por acá. O sea, esta es una señal alterna, ¿cierto? O sea, esta es como la toma de las tomas de nuestro hogar, ¿sí? Esto que está acá. Entonces yo le doy play y abro este osciloscopio y lo prendo y lo miro. Entonces aquí me puedo dar cuenta que efectivamente ahí está una señal alterna. Ahí la tienen, una señal alterna, ¿sí? Una señal alterna. Yo lo hice con dos osciloscopios para que no tengamos como con problemas a veces que sale la señal toda chueca. ¿Listo? Y entonces esa señal alterna, yo voy a borrar ese osciloscopio, solo para que lo tengan presente, que es una señal alterna. Entonces todo este circuito lo que hace es pasar de una señal alterna a una señal directa. Vamos a mirar eso. Les voy a desconectar esto de aquí y ya tiene el condensador conectado, eso yo lo expliqué ya en un video. Entonces, si ya tiene el condensador, debe ser una señal directa. Miremosla acá, le damos play y abrimos este osciloscopio. Y aquí ya tenemos una señal directa, mírenla. ¿Sí ven? Es una onda directa. ¿Sí? Es una línea, mírenla, ahí está, directa. ¿Sí? Ya no es alterna. ¿De cuánto da? Dice, mire, de 10 voltios. Bueno, se me olvidó explicarles algo que no lo había incluido. Esto que está acá se llama transformador. ¿Qué es un transformador? Son los mismos que tenemos en los postes de nuestros barrios. ¿Y ellos qué hacen? Como su nombre lo indica, lo que hace es transformar la energía, es decir, la electricidad. Lo que hace es, normalmente los transformadores pasan de un voltaje pequeño a un voltaje grande. Normalmente. Pero hay algunos que ocurren mucho, bueno, normalmente no, disculpen. Normalmente son de voltaje grande a un voltaje pequeño. Pero a veces hay transformadores que son de voltajes pequeños a voltaje grande. Este transformador que está aquí lo que hace es convertir de un voltaje grande a un voltaje pequeño. Entonces, es decir, yo le estoy metiendo un voltaje de 120 voltios y él aquí a la salida también es una señal alterna, pero más pequeña. Esa señal entra a estos cuatro dioditos, eso se llama un puente rectificador. Esos cuatro dioditos, eso se llama puente rectificador. Yo normalmente explico eso desde lo matemático, pero no lo vamos a explicar pues por cuestiones de practicidad. Y yo lo expliqué en un video, ya lo expliqué en un video. El filtro lo que hace es la señal alterna, la señal directa que sale después de los diodos, tiene un rizadito, es decir, aparece como si fueran solo barriguitas en un solo sentido, barrigas, solo picos en un solo sentido, me explico, son picos solo positivos o picos solo negativos. Eso también lo vieron, lo pueden verificar ustedes en el libro, que también se los mostré la vez pasada, en el libro
de el libro de Electrónica, Teoría de Circuitos de Robert Boyle-Stack. Entonces, este condensador lo que hace es quitar ese rizado y lo que convierte es una simple línea. Entonces, una línea que aparece acá, que ustedes la ven acá. Entonces, una línea que vale 10 voltios cada cuadrito, es decir, aquí estamos sacando 17 voltios DC de corriente directa. ¿Por qué es de corriente directa? Porque es solo positiva. ¿Puede ser solo negativa? Sí, la corriente directa es que es o solo positiva o solo negativa. Y el filtro, el condensador, lo que hace es quitar ese rizadito, quita ese rizado. Un rizado que aparece después de esta etapa. Permítame un segundito pequeñito. Permítame un segundito pequeño. Profe, no se le escucha. Entonces les termino de explicar. Entonces, ¿qué hace el Zener? El Zener, su nombre dice, es un regulador. ¿Qué es un regulador? Como su nombre lo indica, regula un voltaje al voltaje que nosotros queremos tener. Entonces yo necesito que la salida, ¿me están escuchando, chinos? ¿Aló? ¿Chinos? ¿Me están escuchando? Ah, bueno, listo, gracias. No, pero Gracias, Eduardo. Un Zener lo que hace es regular la salida, Entonces nosotros necesitamos acá, es por ejemplo aquí, es que la salida me salga a un voltaje determinado. Entonces aquí yo necesito que, tenía 16 voltios de entrada y necesito que me salgan solamente 10 voltios. Entonces pongo un diodo Zener de 10 voltios, que es lo que está sucediendo acá. Aquí yo voy a poner, en este simulación, voy a poner un diodo Zener de 4.7 voltios. Es decir, que a la salida me deben salir 4.7. Mire que el diodo Zener no está conectado. Me está saliendo una salida me está entrando, más bien, me están entrando más o menos, cada cuadrito vale 10. Mire, cada cuadrito vale 10, casi 17 voltios. Hecho. Digámosle 17 voltios. Ahí. Me deben salir, de esos 17, me deben salir 4.7, para que todos tengamos claridad. Señor. Discúlpeme. Bueno, continúo. La entrada son 10 voltios, cada cuadrito vale 10 voltios, un cuadrito más... se le está trabando 4 horas. Ah, jue madre. Bueno, voy a tratar entonces de pausar la simulación. De pronto, pausando la simulación podemos trabajar un poquito mejor. Y voy a salirme del simulador online también. No vamos a explicar hoy simulación online porque consume mucho tiempo. Entonces, lo que trato de decir acá es que las salidas son, no, más bien, la salida de todo este circuito, vamos, de todo este circuito hasta acá, hasta el condensador, son 17 voltios. Pero nosotros necesitamos que esos 17 voltios no sean 17, sino que sean 4.7. Entonces vamos a conectar un diodo Zener para que esa salida sea más pequeña. Entonces yo lo que voy a hacer es conectarlo. El diodo Zener no está conectado. Entonces vamos a conectarlo. Ahora sí lo conecté. Al conectarlo le damos play y miramos que él regula la salida. Mira, ahora sí la reguló. ¿A cuánto? A 4.7. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una fuente de poder? ¿Qué es una fuente de poder alterna? Es un convertidor que pasa de corriente alterna a corriente directa.
Pero al final necesitamos no solamente un filtro, sino también necesitamos un zener. ¿Para qué es un zener? Para que la salida salga regulada, totalmente regulada. ¿Sí? Para que la salida salga totalmente regulada, es decir, para que no haya un voltaje superior que nos pueda quemar lo que estemos cargando, lo que estemos alimentando. Esto es, de manera general, una fuente alterna, una fuente de corriente directa, de manera muy general. Y eso es para que entendamos el concepto de Zener, el concepto de Zener que tenemos acá. Tenemos aquí en la cartilla. En la cartilla aparece el concepto de Zener. Si hay que profundizar, los que quieran, ¿no? Como este no es un producto, pues podemos profundizar si queremos. Espero que más o menos hayan entendido qué es lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Yo lo decía en un video anterior que la inmensa mayoría de los electrodomésticos que tenemos en nuestros hogares funcionan con corriente directa, pero a los hogares llega es corriente alterna. Entonces, al llegar corriente alterna se hace indispensable que haya una conversión de la corriente alterna a la corriente directa. Y por eso es que existen esos adaptadores, esos cargadores, esas fuentes de alimentación de cada uno de esos circuitos. Entonces, nuestro equipo de sonido, nuestro televisor, los que tienen pecera, los que tienen tabletas, celulares, todo eso funciona con corriente directa, todos, casi la inmensa mayoría, muy pocos funcionan directamente con corriente alterna, como cuáles, como los calentadores, como las neveras, como las licuadoras, como las planchas. Hay dispositivos que funcionan directamente con corriente alterna, pero la inmensa mayoría funcionan con corriente directa. Eso era lo que estaba tratando de explicarles. Ahora vamos a mirar esto de amplificación. Vamos a trabajar este concepto de amplificación. Quiero que lo tengan muy presente. ¿Amplificar qué es? Amplificar es, yo tengo una señal pero muy pequeña, del orden de los milivoltios o de los microvoltios, y quiero que sea un poquito más grande. Eso es amplificar. En términos de electrónica, ¿qué es amplificar? Tengo una señal muy pequeña, y la quiero volver un poquito más grande. Ojo con eso, porque a veces el concepto se puede confundir y uno dice, no, pues yo puedo tener 10 voltios y los quiero convertir en 1000 voltios. No, eso no se puede. O sea, técnicamente no. Matemáticamente, ni matemáticamente ni técnicamente se puede pasar de 10 voltios a 1000 voltios, eso no se puede. Pero en términos muy pequeños de electrónica, muy pequeñita, sí se puede. Eso en términos muy pequeñitos sí se puede. Y eso es lo que vamos a explicar acá. Este es el concepto de amplificación. La amplificación está en todos los dispositivos electrónicos. En los auriculares de su celular, en la radio, en la televisión, en la comunicación celular. Todo tiene amplificación. Todo. La amplificación, hasta el simple hecho de usar el micrófono, eso ya tiene amplificación, ¿sí? Obviamente el micrófono no es un amplificador, pero usted tiene que conectarle un amplificador, y ese concepto de amplificador es lo que les estoy diciendo. Una señal muy pequeñita que puede ser la señal mecánica del movimiento. ¿Qué es el micrófono? Es la voz, hace que se mueva una membranita dentro del micrófono, y ese movimiento de la membrana hace que haya una bobinita que genera una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica es muy pequeñita. Esa corriente eléctrica necesitamos amplificarla y después volverla a convertir en una onda mecánica para poderla escuchar. ¿Cómo la volvemos a convertir en una onda mecánica? A través de los parlantes. Es una onda mecánica que sale de mi voz, sale de mi boca, de todo mi cuerpo, mis cuerdas vocales y todo mi, ¿cómo se llama? Como mi aparato fonoarticulatorio genera una onda. El micrófono la convierte en una parte eléctrica. Y después el amplificador, que cuando usted conecta el amplificador así, usted dice, es que los que les encanta la música y alguna vez conectaron música y han puesto DJ ahí en el colegio, se dan cuenta que los amplificadores son súper grandes. Entonces ellos lo que hacen es, esa señal tan pequeñita del micrófono la convierte en una señal muy potente, y esa señal de potencia obviamente tiene que salir ¿por dónde? Por un parlante muy grande. Claro, puede salir por un parlante pequeño, pero obviamente es directamente proporcional al tamaño, ¿no? Entonces, este es un concepto muy básico, muy chiquitico, pero vamos a intentar explicarlo. Entonces, creemos un nuevo circuito y miremos lo que está allí.
Miremos lo que está allí. Esperemos avanzar. Voy a tratar de avanzar un poquito más rápido porque estoy hablando mucho. Entonces dice que tengo dos resistencias y dos resistencias, una fuente y un diodo. Listo, hagámosle pues, dos resistencias, listo, una fuente, un diodo. Hasta ahora es eso. Yo voy a explicar esas cosas. Entonces dice, tengo dos resistencias. Acá donde dice resistencias, resistors, voy a conectar dos resistencias. Y un diodo, no, disculpen, eso se llama un transistor, yo dije diodo, no es un diodo. Estas dos van conectadas acá arriba. Una fuentecita, la fuente es, acá donde dice Power Source, podemos colocar acá donde dice un BCC, y acá dice que es un BCC, pero él dice ahí que es de cuánto. Él no dice que es de 5 voltios, sino acá dice que es de 15 voltios positivos. Entonces, bueno, 15 voltios positivos, pues pongámoselo, no son de 5, sino de 15. Le doy doble clic y puedo cambiar el valor. 15 voltios. Este circuito sí lo tienen que hacer ustedes, entonces sería bueno que grabaran este video, bueno, tuvieran muy presente este video para poderlo desarrollar. Ahora un transistor. ¿Qué es un transistor? Es un dispositivo electrónico que tiene varios elementos de trabajo, varios sitios de trabajo, pero el que más común es para amplificar varias funciones de trabajo más bien. Y una de las más principales es la amplificación. Existen otras, existe otra que se llama oscilación y otra que se llama conmutación. La conmutación es muy importante, ¿por qué? Porque es el principio básico de los computadores, es decir, los transistores fueron los papás de la computación, fueron los padres de la computación. Claro, en la actualidad los transistores no son tan importantes en la computación, ya no lo son, pero, pero, pero pero en sus inicios fueron los más importantes. Son 4 elementos nada más. Yo voy a añadir para que podamos entender el circuito, obviamente, ¿sí? Entonces vamos a colocarle los valores. Dice ahí que los valores son 180 kilos, 180 kilos y la otra es de 1 kilo, ¿sí? Entonces aquí en esto dice que son, por favor me dicen si me están escuchando. De vez en cuando les recomiendo que alguien prenda el micrófono y vuelva y lo apague, para así yo. Cuando ustedes lo hacen, entonces yo ya sé que están ahí, porque entonces usted solamente es prenderlo y apagarlo. Entonces yo sé que están ahí. Ok, entonces este circuito, pues obviamente tiene una entrada y seguramente tendrá una salida. ¿La salida quién va a ser? La salida eso es el osciloscopio. Pero la entrada sí la necesitamos, entonces vamos a tener una entrada muy pequeñita, vamos a colocarle acá donde dice Signal Voltage y vamos a colocarle AC, ¿sí? Una señal. Esto va a ser una entrada, chino, esto va a ser la entrada de nuestro circuito, porque necesitamos una entrada, es una entrada, les dije, muy pequeña, muy pequeña. Entonces acá dice que de 1 voltio, no, 1 voltio es demasiado grande. Es demasiado grande, eso por eso se llama amplificadores, en algunos libros dicen amplificadores a baja señal. ¿Qué significa baja señal? Que las señales de entrada son muy chiquiticas, entonces vamos a meterle 10 milivoltios a nuestra señal, es una señal muy pequeña. ¿Qué son 10 milivoltios? Pues profe, es una milésima parte de voltio, o sea, es un voltio dividido en 1000, un voltio dividido en 1000. Entonces vamos a dividir, un voltio lo dividimos en 1000 y lo multiplicamos por ¿cuánto? Lo multiplicamos por 10, por eso son 10 milivoltios. Claro, no estoy insultando su inteligencia, sino que a veces explico cosas así como para no generar confusiones, porque mucha gente, a pesar de que uno les viene diciendo, acuérdense que es importante leer sobre la parte matemática, sobre los prefijos. ¿Qué es un prefijo físico? El prefijo mili es 1 por 10 a la menos 3. Pero no quiero explicarlas a partir de eso porque muchos se pegan unas confundidas cuando uno habla de cosas que deberían saber de su física de décimo. Entonces, este circuito generalmente llevan un filtrado. ¿Qué era lo que hacía el filtrado en el circuito que expliqué inmediatamente anterior? ¿Qué hacía el condensador? Lo que hacía era quitar el rizado. Quitar el rizado. Aquí también hace lo mismo, quita un rizado. Entonces lo voy a poner ahí para que quite un posible rizado que tenga esta fuente. Lo que hace es limpiar la entrada.
Recuerden, le puse 10 milivoltios de pico, es decir, es bien chiquitica la señal, ¿sí? Y ahora vamos a tener otro condensador a la salida, otro condensadorcito a la salida, o también del mismo, de un micro también, eso no importa. Aquí realmente no importa la capacidad del condensador, sino sencillamente que nos permita limpiar. Ellos lo que hacen es filtrar la señal para que la señal salga limpia. Si son importantes de manera virtual, de manera física son mucho más importantes. Entonces colocamos otra tierrita y ya vamos a acabar nuestro circuito. Entonces miren nuestro circuito cómo es. La amarilla va a ser nuestra entrada. La amarilla va a ser nuestra entrada, es decir, aquí miren, la señal de entrada es esta. Y la señal de salida es la que tomemos aquí, en este condensador, que va a ser la 2, es decir, la azul. Y démosle play a nuestro circuito, abrimos nuestro simulador, nuestro osciloscopio, prendemos. La señal es muy chiquitica, claro, la amarilla no se alcanza a ver por qué, porque es que es muy pequeña, son 10 milivoltios, profe, mire, ahí está. Cada cuadrito vale, ¿cuánto dije? 10 milivoltios. Y como es de pico, ahí están los 10 milivoltios exacticos, ahí los ven. ¿Listo? Ahora prendamos la azul. Prendemos la azul para ver qué nos va a dar la salida. Miren, ahí está. Pero resulta que es que la azul es ¿cuánto vale cada cuadrito? Vale 1 voltio. Cada cuadrito vale 1 voltio. Miren ahí la diferencia, ¿sí se dan cuenta? Vamos a colocar las idénticas. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, coloquémosla. Sí, dejémosla así. Las señales, la señal azul, así mejor, así queda más bonita. La señal amarilla es cada cuadrito cuánto vale, según lo que diga el osciloscopio. El cuadrito dice, el osciloscopio dice que cada cuadrito vale 10 milivoltios. Mientras que la señal azul dice que cada cuadrito vale 500 milivoltios. 500 milivoltios. Entonces, vamos a hacer esa explicación. ¿Cuánto vale la señal azul? Cada cuadrito vale 500 milivoltios. Entonces, préstenme atención, por favor. 1, 2, 3 cuadritos y medio. ¿Tiene 3 cuadritos y medio? Tiene la señal azul. 3 cuadritos y medios. 3 cuadritos y medios. Y cada cuadrito vale 500 milivoltios. Es decir, la señal de salida es ¿cuánto? ¿Cuánto vale? Vale 1500. Bueno, aquí sería 1500, 1700 milivoltios. 1700 milivoltios, ¿cuánto es? Pues 1700 milivoltios son 1.7 voltios. 1700 milivoltios son 1.7 voltios. Yo estoy hablando en cosas matemáticas, espero que me estén comprendiendo, porque hay cosas que no puedo explicarlas tan elementalmente, porque de eso no se trata. Entonces, 1700 milivoltios. Entonces uno tiene que saber es que amplificó. Sí, ¿por qué amplificó? Porque la señal de salida es más grande que la señal de entrada. ¿Cuántas veces? ¿Cómo se saca eso? Ah, pues mire, la señal de entrada vale 10 y la señal de salida vale 1700. ¿1700 qué? Milivoltios. La señal de entrada es 10 milivoltios. ¿Cómo se saca qué tan grande es la señal de salida respecto a la entrada? Haciendo una división, y a esa división le llamamos ganancia. ¿Qué es la ganancia? ¿Cuántas veces, vuelvo y repito, la ganancia es cuántas veces es más grande la señal de salida respecto a la señal de entrada? ¿Y eso cómo se saca? Haciendo una división. ¿Entre quién? Entre la señal de salida dividido la señal de entrada. Entonces, si yo divido 1700 en 10, ¿cuánto me da esa división, chinos? Repito, si yo divido 1700 entre 10, ¿cuánto me da esa división? Álgebra de preescolar para niños de 11. Henao, ¿cuánto le da esa división? Ay, no, tan colaborador usted, hermano. 170, muy bien. ¿Por qué le tiene que colaborar a este man? Porque la visita tiene que traer algo, así sea un pancito, un pan o no sé, una fruta, lo que sea que traiga la visita. Pero esta visita llega después de 7 meses y no trajo nada y usted viene y le colabora 170 veces, muy bien, 170 veces. Entonces lo que trato de explicarles acá es que amplificó, sí, ¿cuánto? 170 veces la señal de salida
es 170 veces más grande que la señal de entrada. Punto. Eso es amplificación. Los circuitos de amplificación dependen de la configuración. En este primer ejemplo que hice, en este primer ejemplo, que es el que ustedes mismos tienen que hacer, dice amplificador en polarización fija. En polarización fija. Existen muchas configuraciones de amplificación, muchas. Algunas son mucho mejores. Esta es la más básica, la polarización fija. Y dense cuenta que funciona. Y de hecho, no solamente funciona de manera simulada, también funciona de manera física, presencial, montada en un protoboard. Pero quiero que lo tengan claro. El concepto de amplificación es una señal muy pequeñita, ¿de cuánto? De 10 milivoltios, puede ser amplificada 170 veces, hasta 200 veces. En teoría debería ser amplificada 1000 veces o más de 1000 veces. Pero lo importante es que tengan claro que en teoría puede ser amplificada, pero su amplificación no puede superar el voltaje de alimentación. Es decir, el voltaje de la batería. Claro, uno se dice, no, es que yo tengo un radio y mi radio funciona. Claro, pero su radio funciona porque tiene una batería. ¿Qué amplifica su radio? ¿Qué amplifica su radio? Bueno, el radio de su celular o el radio de la casa. ¿Qué es lo que amplifica? Una onda muy pequeñita que es recogida por una antena, por la antena del radio. En el caso de su celular, pues la antena normalmente son los auriculares, ¿cierto? Entonces, él recoge una onda que está en el aire, es demasiado pequeña, de esas de los orden de los microvoltios, de los nanovoltios, de los picovoltios, es muy pequeñita. Internamente él tiene varios amplificadores, tiene varias etapas, unas etapas que se llaman preamplificación 1, preamplificación 2 y después se llama un amplificador. Entonces, él lo que hace es la radio, ¿cómo funciona? Ellos ¿qué hacen? Transmiten al espacio, al espectro, una onda de radio que puede ser en AM, puede ser en FM o puede ser en PM, que bueno, esa parte no la voy a explicar acá, y existen unas antenas de diferente tipo que capturan esas señales. Pero ¿qué debe pasar al interior del radio? Pues que esa señal tiene que ser amplificada y por último transmitida a un parlante. Llámese parlante el auricular que usted se conecta en su orejita o el auricular parlante grande que usted tiene en su casa. ¿En dónde? En el radio de su casa, en el radio del celador, en el radio en el super equipo de sonido, en la barra, en el home theater. Todos esos son los elementos de salida. ¿Qué es el elemento de salida? Pues ese parlante que puede ser pequeño o grande, que suena muy poquito o suena muy duro dependiendo de la potencia, ¿sí? Pero el concepto de amplificación es este concepto pequeño que traté de explicar acá. ¿Qué es? Que una señal pequeña puede ser a la salida mucho más grande si la atravesamos por un amplificador, ¿sí? El concepto que acabo de explicar es el más básico, vuelvo y repito, es muy básico. No estamos explicando aquí nada súper complejo, pero es importante que en este si ustedes se den cuenta de una situación particular y miren que la señal no aparece en fase. ¿Qué significa en fase? Que el azul, cuando el azul es totalmente positiva, pues es decir, el pico del azul, la amarilla es totalmente negativa. Eso significa que la señal es inversa. O sea, él amplifica, pero invierte la señal. Eso en términos físicos de matemática y en términos de la escucha, eso tiene unas implicaciones. Obviamente el sonido no es el mismo. Pero entonces, ¿qué debe pasar? Debe volverse a preamplificar, tiene que volverse a amplificar para que ella vuelva otra vez a su estado normal. Es decir, hay que volverlo a pasar por otro amplificador que vuelva y la invierta nuevamente. Eso se llama una etapa otra vez de amplificación, porque si usted invierte dos veces, si usted invierte y vuelve a invierte, la vuelve a dejar como estaba. Es como cuando usted le dicen, si usted niega dos veces está afirmando. Es exactamente igual. Si usted niega dos veces está afirmando. Espero que me hayan comprendido más o menos la explicación. Este es el circuito. ¿Cuál circuito es este? Ya les he explicado. Este es el circuito 5 y este circuito también tienen que montarlo. Miren que en aras de colaborarles un poco y en aras de que no se sientan tan agobiados por el manejo de tantas aplicaciones, porque lo que les decía siempre, allá en el colegio pues tenemos la ventaja de que los software están instalados y que pues ustedes mal que bien pues tienen los equipos para hacer sus simulaciones y los montajes los hacían allá. En la virtualidad es una pereza hacer eso pues porque no le encuentra uno el sentido cuando uno no prueba las cosas y ve que le están funcionando. Pues la virtualidad tiene esa... Bueno, al menos para nosotros tiene una falencia gravísima y es que la práctica es la que hace al maestro, la que
se da cuenta uno que me estoy equivocando, que hay errores, que tengo que conectar. Profe, mire que yo ya lo monté y lo he montado varias veces y no me funciona. Pues después usted se da cuenta, me había corrido un bit en el protobar y entonces no, por razón, pues estaba desconectado. Entonces yo lo que trato de decirles acá es que la virtualidad es interesante porque en la medida nos toca hacerlo y nos toca seguir aprendiendo, pero que está muy, muy, muy lejos de lo que significa trabajar en físico. No siendo más, voy a parar el video y vamos a entrar a preguntas a ver qué me cuentan.